Este es su noticiero, Prensa Radial. En Prensa Radial presentamos Conexión Ciudadana. El análisis político del momento. Conexión Ciudadana. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Ya tenemos la presencia del arquitecto Yamil Burneo, con quien vamos a hacer información. También está en carrera política este proceso 2019, pero con él vamos a conversar algunos aspectos políticos, no solamente desde la identidad política que deben de tener los ciudadanos, sino también las características de poder englobar en pocas palabras lo que es el tema de la virtud de los territorios y también del bienestar de una población. Arquitecto, buenos días, bienvenido a Prensa Radial, hoy en Momentos Políticos. También para consultarle, las características éticas que deben de tener los ciudadanos en determinar la posición política en momentos electorales. Arquitecto, buenos días. Bueno, yo creo que es importante también dar cierto tipo de importancia a lo que las organizaciones políticas históricamente han definido en su ideario. Realmente nosotros vivimos una sociedad que es muy rápida, las cosas cambian muy rápidamente, nosotros no tenemos el tiempo para a veces pararnos y analizar, hacia dónde estoy corriendo, cuál es mi norte, cuál es mi brújula. Y aparece el populismo. Yo siempre he sido crítico del populismo. El populismo es una visión electoral en donde una persona a veces se maquilla o se disfraza para intentar convencer y tener el voto de los demás. Y nuestro país y Latinoamérica ha sido eminentemente un territorio de populismo. Muy poco se puede hablar, por ejemplo, de partidos que tengan un sustento ideológico en sus planteamientos. Y esto tiene que ver con tal vez una visión de la vida más, digámoslo así, planificada. Cuando nosotros, como ciudadanos, conocemos los preceptos ideológicos de una agrupación política, en este caso en particular, hacemos un análisis de si es que realmente nosotros podemos y nos insertamos dentro de ese grupo. Analizamos el tema histórico, analizamos hacia dónde nos proyectamos, analizamos si es que yo, siendo parte de un partido político, puedo apoyar con un contingente para intentar llegar a un lugar en particular. En el caso en particular, yo desde joven milité en la socialdemocracia y lo voy a hacer por todo el tiempo. La socialdemocracia es una visión ideológica que tuvo y tiene una historia, que ha tenido un desarrollo y además de hecho tiene triunfos y además derrotas también. Hay que ver también que han habido momentos en donde no se ha conseguido lo que se ha planteado. En el Ecuador realmente sí han existido gobiernos socialdemócratas, o por lo menos de esta corriente, y siempre la socialdemocracia se vincula con el centro y con el centro izquierda. Entonces la gente dice, no, es que ya no existen las ideologías, eso de derecha e izquierda no existe. Yo realmente no estoy de acuerdo. Y es crítico a lo que decía, por ejemplo, un pensador contemporáneo, un poco más de derecha neoliberal, que es Fukuyama. Él decía la muerte de las ideologías. Pero lo ve desde una perspectiva de que la sociedad ahora está vinculada al tema también del consumo, ¿sí? Al tema de la publicidad y el marketing para vender algo. No solamente para vender una soda o para vender una papa frita, sino también para vender modelos de desarrollo. Entonces, por ejemplo, vemos que los territorios tienen que cumplir cierto tipo de parámetros para ser, entre comillas, desarrollados. El paradigma del desarrollo lo plantean también quienes tienen el poder económico, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente quienes tienen el poder económico tienen las empresas multinacionales y realmente te venden lo que ellos producen. Claro, desde ese punto de vista creo lo proponía también Fukushima, algo así, es un pensador japonés sobre el tema de la globalidad política, y él también hablaba de las economías políticas de los estados que inciden duramente en lo que es la posición ideológica de los partidos y movimientos políticos, porque el tema económico tiene que estar también en cualquier vertiente, ya sea de izquierda o de derecha. Entonces, desde ese plano, él apuntaba. Pero cuando hablamos del tema de las ideologías, arquitecto, ¿por qué fundamentar esas ideologías en los discursos políticos para bienestar de un territorio y de una población? Lo que hoy en día, por ejemplo, en la provincia de Loja, se carece de ese tipo de ideología en la finalidad política. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, realmente
Cuando nosotros estamos en campaña, generalmente aparecen y aparecemos también, yo me puedo incluir allí, los candidatos intentando como una metralleta dar todos los proyectos que tenemos. Porque es tan corta y estábamos hablando de que antes las campañas duraban 6 meses, ahora una campaña realmente estamos hablando de un poco más de un mes, casi 2 meses, ¿no? Aprobados por el Consejo Electoral. Entonces realmente a veces cuando no ha habido un trabajo conjunto o de hecho el candidato no ha tenido cierto tipo de trayectoria, los votantes se desayunan con un nuevo rostro que nos plantea muchas cosas. Y en ese listado, por ejemplo, cuando ya sea el ejercicio, si es que llegara a ser electo un político, debiera también intentar aplicar lo que él estuvo ofreciendo. Sin embargo, hay momentos en donde, por ejemplo, en el Cabildo, pongamos un caso, le toca tomar decisiones que no están dentro de ese plan. La gente quiere saber qué haría este personaje si pertenece a una línea ideológica, a un partido político, a una agrupación, a una alianza en esos momentos. Por ejemplo, si es que, por ejemplo, nuestra alianza se llama Únete al Cambio. El cambio es, de alguna manera, este aglutinador de cerca de 5 partidos y movimientos políticos y otras 5 organizaciones sociales más, colectivos, en donde, mira, tenemos un factor común. Primero, obviamente somos parte de una línea ideológica. Nuestra alianza es una alianza de centro-izquierda. Pero por otro lado, y en este caso en particular, también tenemos una visión del cambio. ¿Por qué? No creemos, por ejemplo, en la reelección inmediata. Creemos que las personas que ya han estado en los cargos deberían dar paso hasta por sanidad propia, ¿sí? Digo sanidad esta palabra porque, aunque resulte fuerte, a veces cuando nos anquilosamos en el poder, una persona con buenas, con capacidades, con buenas ideas, tal vez puede ser que se quede también como el agua que no corre, se pudre. O puede permitir la corrupción que florezca, no necesariamente autorizada por él, sí, sino que también permite también la auditoría por parte de otro sector para ver si estuvo bien la gobernabilidad en ese sentido. Y cuando hablábamos de la capacidad ideológica y política en esa contextualización, arquitecto, yo me remitía al tema de que usted tiene una capacidad de poder sintetizar una generalidad de un problema para ponerlo en pocas palabras. Y ese aprendizaje se lo obtiene no de la noche a la mañana, sino de una trayectoria política, pero fundamentado a través de una ideología de ese partido y movimiento. Pongamos un caso en particular para la ciudadanía, lo que usted plantea, mi querido Pablo. El tema de la vivienda, por poner un caso. El tema de la vivienda o el ejercicio de la búsqueda del acopio de fuerzas para conseguir, por ejemplo, que podamos construir una ciudad moderna, ¿sí? Nos habla de algunas visiones. Por ejemplo, dirá, la gente me ha dicho, ¿y el municipio tendrá tanta plata para hacer todos los proyectos de vivienda que están ustedes hablando? U otros candidatos. Realmente no, y de hecho tampoco es una competencia específica, ¿no?, de la municipalidad. Pero desde la visión de la socialdemocracia, nosotros pensamos justamente que el Estado, sí, tiene que ser un vínculo entre algunos ámbitos. Una tríada importante para el desarrollo es, por ejemplo, el sector público como un facilitador, como un controlador, como quien te da las reglas, como quien te quita también trabas, como quien no es el que te busca para ponerte solamente impuestos. Con quien te planifica la ciudad y dice desde el sector público, a ver, la ciudad va a crecer multinodalmente de esta manera, descentralizada, vamos a crecer hacia tal lugar, este es un lugar en donde hay un problema de, no sé, de hídrico, que no podemos crecer por allá, los usos de suelo son estos, ¿no es cierto? El sector privado es importante para nosotros, desde la socialdemocracia, porque ese es el esfuerzo de la ciudadanía. La mayor parte de los emprendimientos, en lo que sería el PIB del Ecuador, un porcentaje muy elevado tienen que ver con emprendimientos pequeños y medianos, los pymes, las MIPYMES, claro, ¿no es cierto? Y somos usted, nosotros, este es un emprendimiento periodístico, ¿no es cierto? También tenemos emprendimientos de todo tipo, pero nuestra gente, especialmente la mayor parte de los ecuatorianos, hoy peor aún, que el Estado cada vez se hace más pequeño, se achica por necesidad y porque tenemos un problema de austeridad. No podemos estar ofreciendo cargos públicos. De hecho, la gente que está allí debería inclusive capacitarse para mejorar su actividad en una responsabilidad pública. Claro, pero en el sector privado, riqueza en nosotros, en los efectos colaterales o la parte colateral. En el tema de vivienda, por ejemplo, no invierten aquí las empresas externas, foráneas o locales, porque, por ejemplo, un colega mío, un ingeniero, un arquitecto, que tiene un terreno que lo puede subdividir en 4 partes, le involucra a sus costos. De hecho, hay préstamos de la CAF, el mismo Banco de Desarrollo del Ecuador, o el BIES te presta a los constructores o a quienes quieren tener su vivienda, pero tienes problemas de que no puedes hacer, no puedes, por ejemplo, hay un crédito de 4.30 y pico % para quienes compran su vivienda en el BIES, pero tienen que, no es para construcción. Si es que alguien tiene su terreno o no tiene un terreno y quiere comprar un terreno, comenzar a construir y tener una vivienda de aproximadamente unos $70,000, no puede, porque no tiene un terreno para hipotecar.
En otros lugares, el municipio facilita la posibilidad de cuando, por ejemplo, si tengo un terreno de 4, ¿sí? Que por poner un caso tiene 12 por 10, 12 por 10, puedo sacar un terreno de 2, no, aquí no hay cómo hacerlo, porque no puedo subdividirlo. Usted sabe que un terreno de 6 por 10 tranquilamente se puede hacer una vivienda adecuada, pero no hay cómo hacerlo porque no hay la normativa. En el tema de la contratación también hoy, el día de ayer, por ejemplo, la CERCOP también analizó el tema de la contratación a nivel nacional y vamos a darle más facilidades también para que el contratista, el constructor sea un aliado, que no tenga trabas. Este constructor que viene a Loja, que plantea una línea de fábrica, porque ahora por todo te piden línea de fábrica y que te obligan, por ejemplo, a ir a pagar, a hacer la cola, ¿sí? Para que tenga una línea de fábrica y te digan, vea, Pablo, usted quiere construir allí, pero no puede más que 2 pisos. Y no hay la posibilidad en la Junta de Planificación de analizar requerimientos, ¿no? Entonces, el tema privado y el tema emprendimiento tiene que ser parte de un negocio, en el buen sentido de la palabra. Por ejemplo, Jimmy Villavicencio plantea algunos proyectos de crecimiento de la ciudad, no en las afueras, en las postrimerías de la ciudad, sino más bien en zonas para que se vayan consolidando. Y le puedo hablar de 2, 3, hasta 4 terrenos dentro de nuestra área consolidada de la ciudad que sí pueden darle la posibilidad, inclusive al ciudadano, que tenga calidad de vida. Sector Obrapía, por ejemplo. Le falta un conector importante y Jimmy Villavicencio plantea inclusive la posibilidad de mejorar la movilidad para en 5 minutos estar acá. En Obrapía tenemos 120 a 200 hectáreas para crecer. La parte de Punzá, el acceso desde Zamora y al norte también lugares en donde sí se puede crecer, pero un trabajo conjunto. La tercera parte de esta triada es el sector social y el sector, digámoslo así, de la asociación de la gente. Y esto tiene que ver con también la posibilidad que tiene la gente de hacer cooperativas de vivienda. Ahora imposible. Claro. Necesitas 200 miembros en una asociación para poder comenzar un proyecto. Pero estamos hablando de una visión ya no en la parte horizontal, sino en la parte vertical. Por supuesto. Porque allí tenemos que pensar. Por ejemplo, esa normativa que usted hace referencia de que un lote de 10 por 12 no se pueda subdividir, yo creo que allí hay un error craso por parte de la parte política. Si queremos dar ventaja, y porque en algún momento va a escasear el territorio urbano, entonces tenemos que privilegiar también el territorio hacia la parte aérea, arquitecto. Y además con otra visión. Por ejemplo, cuando hablan del proyecto de regeneración o regenerar, como cualquiera de los dos exalcaldes lo mencionen, básicamente nos hablan de que eso ya está acabado allí, ¿no es cierto? Ahí está el proyecto y tienen que pagar. Y la vez pasada les decía yo, hay una alternativa y lo vamos a plantear como una reforma a la ordenanza de construcciones, urbanismo y ornato que nos permite inclusive subir en altura o mejorar el uso del suelo en las áreas que están dentro del proyecto de regeneración. Porque no nos olvidemos de que acabamos, y todos los lojanos lo vamos a pagar, de cambiar las tuberías de estos del proyecto de regeneración urbana. Tenemos tuberías que tienen mayor caudal para desalojo de agua y también para ingreso de agua potable, por poner un caso. Y la infraestructura, cables soterrados, inclusive red de datos, lo tenemos en nuestra ciudad. Pero hay proyectos en donde usted, si, por ejemplo, en este lugar, si es que está dentro del proyecto de regeneración, creo, ¿no es cierto? Está dentro del proyecto de regeneración. Usted me dice, yo quiero hacer y quiero invertir un proyecto de 8 pisos, en donde quiero colocar mi radio, quiero colocar oficinas, quiero colocar algunos departamentos, de hecho, ahí habría una restricción posiblemente en el tema de los parqueamientos, pero Loja tiene que tener edificios de parqueamientos aparte. Bueno, y usted me dirá, yo creo que sí puedo invertir, o me van a dar un crédito. Llego al municipio y le planteo eso, no, solo puede construir 2 a 3 pisos. Claro, allí hay situaciones que deben de cambiarse y tener ya otra mentalidad de cómo construir la ciudad del futuro, porque de eso se trata. O sea, no podemos seguirnos empantanando en la casita vieja de nuestros padres, sino darle una proyección de prosperidad. Y eso implica toda la ciudad de Loja, señor arquitecto. Por supuesto, respetando también el tema patrimonial, obviamente. Nosotros hemos hecho algunos proyectos en donde se ha mantenido. Pero ¿qué es patrimonial, arquitecto? Eso también sí, es... porque hay que también medir eso. O sea, sí. Miren, por ejemplo, hay mucha ortodoxia en el tema de la intervención en edificios patrimoniales. En Loja realmente nuestro patrimonio, en el mejor de los casos, es republicano. Cuando me dicen las casas coloniales, no, eso es mentira. Hay unas contadas, máximo 10 edificaciones, inclusive religiosas, sería la una. en el mejor de los casos. Claro. Parte de las conceptas, algo también del convento de Santo Domingo, y por ahí para de contar. Entonces, claro, es republicano. ¿Por qué? Porque en 1700 y pico hubo un gran terremoto en Loja que devastó Loja, eso hay que decirlo. Por eso uno tiene que conocer la historia para proyectarse a futuro. Entonces, veo que algunos dicen, es que nuestro patrimonio colonial, no es verdad. Tampoco es bueno que uno intente
crear falsos históricos, Ya. haciendo y maquillando lugares en donde supuestamente son parte de una herencia colonial, que no es así. Arquitecto, usted tiene conocimiento porque es arquitecto y conoce la parte visible de una ciudad y la estudian más que todo. Por ejemplo, cuando hablamos del republicanismo, porque alguna vez hice un comentario, dije como que Loja y algunos sectores, incluso la calle Lourdes, no es tanto colonial, sino más bien precede de un aspecto del republicanismo, porque hay una fotografía de 1900 y allí no había la calle Lourdes, se construyó simplemente para dar cobertura de paso a la calle Sucre, Además, hacia el cementerio. hacia el cementerio, y la calle Bolívar se construyó hasta arriba, más arriba de lo que es San Sebastián, porque simplemente ya había el Cabo Minacho, que era un destacamento militar, y para darles paso a los señores militares era todo eso. Entonces alguien dijo que estaba confundido porque no era republicanismo y es netamente colonial. Entonces yo le pregunto a usted, arquitecto, ¿la calle Lourdes es colonial? No. ¿O de qué tipo de...? No. Realmente hay fotografías y datos históricos que nos hablan inclusive que esta calle no estaba cohesionada, y estoy hablando solo de un tramo, entre la Sucre y la Bolívar, ¿no es cierto? De hecho, históricamente tampoco tiene que ver con el tema eclesiástico religioso, tanto así, aunque esté cerca de San Sebastián, hay un acontecimiento histórico que es muy importante que tiene que ver con la lucha liberal, por ejemplo. Allí fue asesinado, le dispararon a uno de estas personas que se reunía por las causas liberales en algún momento y que no tenía nada que ver, fue un vecino de esos buenos vecinos que fue a ver a algunos muchachos que los perseguían y acabaron con su vida, la fuerza pública disparó y murió. Eso es una leyenda que existe en ese lugar. No tiene nada que ver con lo que hemos creado históricamente para vender turísticamente este lugar. Es un falso histórico. Es un falso histórico. Realmente las intervenciones allí al inicio, cuando en la administración, hace unas 3 administraciones, se hizo inclusive un proyecto de maquillaje. Las casitas estaban pintaditas hacia afuera. Usted abría la puerta y estaban ruinosas. ¿Es así o no es así? O sea, claro, el 70% de esas casas no tenían ningún tipo de, digámoslo así, de trabajo integral, porque si yo voy a hacer una restauración de una vivienda, es toda la vivienda, no solamente le pinto la fachada. Entonces es como cuando, por ejemplo, uno tiene todo tipo de deudas, pero se pone el terno más caro, más o menos. Eso también pasa con la ciudad. Buen ejemplo. Sí, eso pasa, y realmente creo que las nuevas generaciones tenemos que ver a una ciudad moderna, ¿sí?, que nos plantee lo que les había dicho, por ejemplo, pensar en el tema de crecer inclusive verticalmente, en donde ya tenemos infraestructura. El proyecto de regeneración ha provisto una buena infraestructura en el centro, pero también en los sectores aledaños. Y por otro, el tema de patrimonio es importante, nuestra identidad, pero una identidad verdadera. La gente que sabe de arte y sabe de arquitectura sabe que mucho de esto, los políticos que a veces no investigan adecuadamente, generan estos falsos históricos para atraer, entre comillas, el turismo, que es lo que pasó con la calle Lourdes. La calle Lourdes tiene una vocación importante, que es un conector transversal de Loja, que estaba cerrado, ojo, en algún momento, y que generaba graves problemas de movilidad. Claro. Y alguien, por el tema del esnovismo de que en Europa hacen calles peatonales y que tenemos y podemos poner allí nuestros locales comerciales a la calle y los cafecitos y todo este tema, le vendieron a la gente de manera errónea, ¿sí?, porque estaba fuera de un proceso de planificación. Nosotros hoy, vinculado con el proyecto de Jaime Yemi Villavicencio, planteamos algunas zonas sí en donde haya un proceso de planificación para poder inclusive peatonizar algunos lugares o semi-peatonizar algunos lugares y generar áreas en donde hayan emprendimientos al público, bulevares, una Loja moderna. Alguna vez, arquitecto, y era por temas de seguridad en el aspecto neófito, personalmente, y otros ciudadanos comunes y corrientes, planteamos y exigíamos ya la idea de que se construya de una vez por todas el utilizar las riberas de los ríos, que en la actualidad están desocupadas, muertas prácticamente, con la construcción de bulevares. Alguna vez el ingeniero Jimmy Villavicencio planteaba también el poder ya construir un bulevar. Entonces usted es un profesional de la arquitectura. ¿Qué pasaría si Loja comienza a construir una ruta turística en las márgenes de todos los ríos del cantón para aprovechar esa riqueza y no desperdiciarla? Es lo más adecuado, mi querido Pablo. En primera instancia, a veces tenemos miedo a la tecnología y al tema de infraestructura. Primero tenemos que en la parte superior, donde nace el río, especialmente en el río Malacatos, hacer un proceso adecuado, sí, de descontaminación.
por un lado. Si nosotros analizamos la calle, la avenida, ¿no es cierto?, del río Malacatos, vemos que esto tiene todavía desfogues de aguas servidas. Entonces es algo que debe cambiarse radicalmente. En el tema solamente de la movilidad, porque la arteria del río Malacatos es una arteria en donde está el SITU, Sistema Integrado de Transportación Urbana, solamente cambiándole el tema de las paradas, ¿sí?, y colocándole más bien en el centro del río, en donde ya tenemos tremendas losas, ¿no es cierto?, muros de hormigón, colocar un trabajo paisajístico para que las paradas vayan al centro. Y no es mucho el trabajo, lo que plantea Jimmy Villavicencio es cambiar inclusive la estructura que se puede mover de algunas de estas paradas que están en los laterales, digamos así, en la calle, que los han matado a los negocios. Caso, por ejemplo, Mercadillo, caso el tema de la Miguel Río Frío, en donde tú pones uno de ese tipo de elementos y los matas. Básicamente, entonces, ¿qué sería? Cambiarlo, la parada hacia el centro, como pasa en cualquier lugar, en Quito, en el metro. O sea, utilizar la parte central básicamente. Y hacer un labor de paisajismo. Ahora se utiliza vidrio como cobertura en buena parte del río, donde se haga un manejo también paisajístico. Y un trabajo interesante que le estamos planteando también a Loja es el tema de los emprendimientos. En vez de que tengamos todos los informales en estos lugares, que además por su necesidad están allí, porque esa es la ruta por donde los funcionarios públicos a partir de las 5 de la tarde comienzan a retirarse a sus hogares, a coger también el servicio de transportación urbana. Ellos están allí porque existe esa lógica de o sea, darle comunicación. Seguridades de instalaciones y también seguridades sanitarias para poder comercializar, y a la vez también el comerciante informal va a pagar impuestos que le van a nutrir al municipio. Y ahí veremos también en este sinceramiento, porque haremos un censo adecuado y les pediremos que sean parte de un proyecto en donde les demos la posibilidad inclusive de que a través del crédito internacional, ayer estuvimos hablando con Richard, buen amigo, Loaiza, que es un empresario que está en Estados Unidos y que tiene una vinculación con los chinos, y me decía, mira Yamil, me mostró, este es una casetita, ¿sí?, un kiosquito para emprendimientos, y estos son inclusive para baños, que funcionan con el tema LED, con la publicidad, son, digámoslo así, autónomos, y le generarían a un emprendedor que él mismo se pague el tema de un kiosquito de estos chinos. Claro. Mira, con este tipo de emprendimientos, apoyándoles inclusive, mira, es malo cuando uno regala las cosas, pero si es que tú le dices a uno de los emprendedores, yo los llamo así, no informales totalmente, que lo formalizamos y le decimos, mira, tú pon $300, $500, que es tu parte de un tal vez crédito internacional que más o menos nos valdría $3,000 uno de estos kioscos, lo utilizamos, vemos cómo se los va pagando, pero el municipio se compromete en darte, primero, seguridad, 2, salubridad. Porque también eso es algo que se plantea, el sistema de mercados y abastos, que es un sistema, no es un mercado más el que se tiene que ampliar, tiene que funcionar adecuadamente desde un nuevo mira, hacia el sector occidental de Loja se debe implementar ya un mercado al mayoreo, ¿sí? En donde por el tema de la movilidad, desde allí comience a distribuirse a los demás mercados. Yamil, una pregunta porque estamos sobre el tiempo. El tema de los mercados, ¿los mantenemos tal cual está en la imagen, no solamente de estructura, sino también sanitaria, o los modernizamos, implementándoles cadenas de frío y todo lo que ahora determinan los mercados modernos, estilo grandes moles? Mira, nosotros nos alimentamos de estas ideas, por ejemplo, pero me parece magnífico. Habíamos estado analizando la posibilidad, pero lo que tú planteas me parece muy interesante, en la visión de que con una cadena de frío, el manejo adecuado, con el enfundaje inclusive de algunos productos, la salubridad, le damos a este emprendedor y a quienes son parte también y emprendedores en los mercados un valor agregado. No solamente poner una gradita eléctrica, sino que la misma infraestructura, nosotros planteamos algunos mercados para reformarlos y algunos nuevos que tienen el cuarto de frío, que tienen un sistema de evacuación de basura adecuado. No se puede vincular en todo lo que es la circulación de la basura, ¿sí? También es que pase por cerca de donde tienen los lugares de expendio. En lugares, por ejemplo, para pescados, tiene que estar con una cadena de frío, las carnes. Básicamente yo creo que es mejorar una ciudad que sí tiene que posicionarse como un referente, inclusive turístico hacia el futuro, porque la gente viene a conocer Loja por algunas de las cualidades que tiene, y creo que Loja va a ser un referente internacional en este ámbito en particular. No, y en ese particular, por ejemplo, sí estamos detallando y exigiendo a lo mejor que el tema de facturación en los mercados sea obligatorio, y a lo mejor esa facturación la suma del municipio o simplemente el mercado, por ejemplo, central, con ese número de RUJ o lo que sea, diga, bueno, este es el mercado central, este es el número de RUJ y estas son las facturas que entregan todos los comerciantes que están allí, porque muchos ciudadanos lo que buscan también es la factura para poder descargar impuestos en sus declaraciones.
pero el municipio tiene que ser el facilitador para quienes son estos emprendedores o informales, tengan todo el apoyo del gran recurso humano que tenemos en el municipio para que les faciliten las cosas. Entonces el municipio va a ser un facilitador de la construcción, va a ser un facilitador en el tema de los mercados, va a ser un facilitador porque los procesos, los trámites que tenemos que hacer también tienen que reducírselos. Mira, por ejemplo, hay un proyecto de Jimmy Villavicencio que es clonar la Junta de Ornato y Planificación de Loja en 3 partes, así como tenemos distribuido para el tema de electoral, Distrito 1, Distrito 2 y los rurales, en donde las personas puedan hacer todos sus trámites descongestionadas en este lugar y aprobar los planos. ¿Sí? Desde, por ejemplo, cualquiera de estos 3 distritos, porque si es que no, la Junta de Ornato y la Junta de Planificación y todas estas instancias son tan centralistas que se demoran todo el tiempo, a veces no llegan inclusive los concejales que son parte de estas comisiones y por lo tanto no se aprueban los planos y salados ellos, que se quedarán una semana más esperando que te aprueben el plano. No, y una semana para un constructor privado significa dinero. Nosotros creemos que en una semana tiene que darte el permiso de construcción y de hecho que la línea de fábrica debe ser gratuita, porque la línea de fábrica el municipio te está diciendo, mira, aquí está, seamos socios, esta es mi ciudad, estas son las restricciones, construyamos conjuntamente la ciudad, tiene que ser gratuita. Claro, donde sí pago un impuesto es el tema del permiso de construcción, por el área, por la altura, y si es que hay la posibilidad de cohesionar el suelo urbano, de subir en altura, el municipio tiene que ser un dialogador. Hay una parte final por el tiempo también que es importante que le queremos plantear a Loja, tener una entidad técnica colaboradora, en donde el municipio no sea el encargado con 3 o 4 técnicos de aprobar los planos, sino que esto se haga con los colegios y los gremios profesionales, con una módica tasa, en donde por ejemplo ellos ponen un listado de sus arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros eléctricos, y el plano se va a estos gremios, y en una semana tenemos 10 veces el personal humano que tendría el municipio, se aprueba. Y es interesante lo que está proponiendo allí. Por supuesto. Gracias, Yamil, por haber estado en Prensa Radial. Gracias a ustedes. Gracias. Yamil Burneo estuvo haciendo información a través de Prensa Radial. Vamos, estamos en la parte final de Prensa Radial. Gracias por su gentil sintonía. Este es su noticiero,